nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Entonces vamos a doblar nuestras rodillas allá donde nos encontremos y humildemente vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que nos acompañe en este importante tema. Oremos, hermanos. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre en esta hora de tu santo sábado. Gracias, Señor, por este santo sábado que ya está comenzando en diferentes partes del mundo y que acá en Colombia ya ha empezado. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Si es tu santa y divina voluntad, te pedimos que nos bendigas a todos los hermanos que nos encontramos en las diferentes partes del mundo, a todo tu pueblo, Señor, escuchando este importante tema que tú nos traes a través de tu palabra y a través de tu santo y divino Espíritu, Señor. Y a través de este humilde canal e instrumento, que ese tema sea solamente para la honra y la gloria de tu santísimo nombre, y para el ensalzamiento tuyo solamente. Yo solo soy polvo y arena, soy solo tierra en este planeta Tierra. Solo soy un instrumento tuyo, Señor. Solo te pido que me unjas con tu Santo Espíritu y que me dirijas, Señor. Que no haya en mí nada de yo ni de orgullo, Señor, sino que este tema solamente sea para la honra y gloria de tu santo nombre, y para el afianzamiento en la verdad de todos mis hermanos sobre la ancha faz de la tierra y de las almas sinceras que nos escuchan a través de esta cadena, Señor. Padre amado, quédate con nosotros, danos su bendición, Señor. Dirígeme en este tema, Señor, y grábalo en nuestra memoria y en nuestro corazón, y ayúdanos a ser multiplicadores de este tema, Señor, para multiplicar este tema en millones y millones de personas lo puedan escuchar sobre la ancha faz de la tierra, y que el velo de sus ojos se pueda correr y puedan entender y comprender la verdad para ese tiempo, Señor. Y se puedan preparar con nosotros, junto con nosotros, para verte venir a tu Hijo amado en el reino de los cielos, cuando venga por segunda vez a este planeta Tierra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Quédate con nosotros en este santo sábado. Súplicas que te imploramos, te rogamos, no porque en nosotros haya mérito, Señor, sino implorando tu misericordia en la justicia perfecta de tu Hijo amado, nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. La vez pasada estamos estudiando el importante tema de mostrando las evidencias de quién es el verdadero anticristo, el representante de Satanás, que hizo una brecha en la santa ley de Dios. Así podría llamarse el título un poquitico más largo, que hizo una brecha en la santa ley de Dios. Entonces, esta es la quinta parte. Yo quiero hacer un recorderis en el tema pasado, que fue la cuarta parte. Quedamos en la característica número 15, que se sienta en el templo de Dios, que inclusive no nos alcanzó el tiempo para terminar de explicarla, esa característica, la número 15. Pero yo quiero hacer un recorderis para todos, y invito a los hermanos que están escuchando hoy, Santo Sábado, en las diferentes partes del mundo, a que escuchen los 4 temas anteriores, y que seamos multiplicadores, hermanos queridos, que seamos multiplicadores de este importante tema, porque este tema se presentó a la luz de la Biblia, y el día de hoy vamos a presentar ciertas evidencias de escritos de sacerdotes jesuitas, de la Enciclopedia Católica, y de sacerdotes jesuitas del Catecismo Católico, y de historiadores. Y vamos a mostrar ciertas evidencias para corroborar lo que hemos mostrado
las características o las evidencias de quién es el verdadero anticristo para corroborar o para confirmar esas evidencias a la luz de muchos escritos que están en la misma enciclopedia católica o en el mismo diccionario de derecho canónico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o también en libros de historiadores, o también en libros de sacerdotes jesuitas y de los mismos papas, de los mismos papas que han escrito los títulos y las cosas que ellos han escrito, que ellos han escrito atribuyéndose y colocándose esos títulos que hoy en día ellos enseñan a la sociedad y al mundo entero. Entonces, vamos a mostrar esas evidencias, pero vamos a hacer un recorderis de los temas anteriores, así rápidamente, hasta llegar a la característica número 15, que fue donde quedamos en el tema número 4. Entonces, la primera característica que habíamos visto era, se levanta del mar. Habíamos dicho que ese mar no puede ser en cualquier lugar, que ese mar tiene que ser en Europa. Y ese mar es en Roma. Entonces, por eso nos está contestando la segunda característica. Primera característica, se levanta del mar. Segunda característica, se levanta del dragón, que es Roma. Esa Roma debe quedar en Europa. Entonces, ese mar debe quedar en Europa. Habíamos dicho en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, que el mar son aguas, que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas quedan ¿en dónde? Quedan en Europa. Allá es donde está Roma. Entonces ahí vamos en la segunda característica. Pasamos a la tercera. Se levanta en Europa. Bueno, ya la estábamos contestando. Característica número 4. Se levanta después del año 476. Todas esas características, quiero decirle a los hermanos que están escuchando el tema hoy por primera vez, que ya fueron desglosadas a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Ya fueron desglosadas y fueron explicadas en los 4 temas anteriores. Así que si ustedes quieren saber y desglosar cada una de ellas, tienen que escuchar los 4 temas anteriores. Voy en la 4. Se levanta después del año 476 después de Cristo. Vamos a la quinta. Reina por 1260 años. Esos 1260 años ya los desglosamos. Comenzaron en el año 538 y terminaron en el año 1798, cuando recibió la herida mortal el papado. Vamos a la sexta. Arranca 3 cuernos de los primeros, de los 10 cuernos, de allá de Daniel de los 10 cuernos de Daniel capítulo 7 y de los dedos de los pies de Daniel de la imagen de Daniel capítulo 2. Entonces, a esos cuernos ya los explicamos, ya les damos esa característica. La número 7, habla blasfemias contra el Altísimo. Habla blasfemias contra el Altísimo. Característica número 8, persigue a los santos del Altísimo. Eso también lo explicamos. La característica número 7 y número 8 ya la explicamos, que habla blasfemias contra el Altísimo y persigue a los santos del Altísimo. Característica número 9, es un poder político y religioso. Característica número 10, piensa que es capaz de cambiar los tiempos y la ley. O sea, estas son 2 características. La número 10, piensa que es capaz de cambiar la ley de Dios. Característica número 11, piensa que es capaz de cambiar el calendario profético. Esa es la característica número 11. Característica número 12, su nombre tiene un valor numérico. Eso lo expliqué en el tema pasado, que fue el 4. Vicarius Filii Dei en latín tiene un número, ya lo explicamos, 666. ¿Sí? A la luz de Apocalipsis capítulo 13, verso 15, 16 y 17. Entonces, su nombre tiene un valor numérico, 666. Esa es la característica número 12. Característica número 13. Recibió una herida mortal en 1798, después de Cristo. Ya lo explicamos. Allá cuando Napoleón y el general Berthier, ya lo explicamos eso. Característica número 14. Su herida mortal se sanará. También la explicamos. Explicamos que iba a recibir una herida mortal, una que fue en 1798 y la otra que fue un poquito antes, cuando Martín Lutero en 1517. Fueron las 2 espadas, una la espada que representa el poder civil y la otra espada que representa ¿a quién? Que representa el poder religioso, y ese poder religioso fue Martín Lutero con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, le causó esa herida mortal. Y el mismo Papa Francisco, el Papa de este año, Jorge Mario Bergoglio, lo dijo en el año 2017, lo dijo clarito, y en el 2016,
lo dijo claritico, que esa separación que había entre el protestantismo y la Iglesia Católica era una herida mortal, así lo dijo, era una herida que dolía en el corazón, que esa separación era una herida que le causaba gran dolor en el corazón. Eso lo dijo el Papa, lo confirmó el Papa este año y lo ha repetido muchas veces, de que era una herida mortal, era una herida que le causaba mucho dolor en su corazón, esa herida que era la separación entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas protestantes. Entonces, que eso era una herida, y esa herida se sanó 31 de octubre del año 2017, cumpliéndose así la profecía en nuestros ojos, delante de nuestros ojos. Entonces, aquí vemos esa característica, que su herida, la característica número 14, que su herida mortal se sanaría. Ya se sanó la herida mortal. Característica número 15, se sienta en el templo de Dios. Aquí empatamos. Entonces, aquí quedamos la vez pasada en el cuarto tema. Se sienta en el templo de Dios. Vamos a hacer un recorderis porque yo creo que alcancé a hablar algo de la característica número 15. Sin embargo, como eso quedó ahí en continuará, entonces aquí continuamos. En la 15, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, al libro Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, desde el 1 hasta el verso 9. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente del modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, está hablando de la segunda venida de Cristo, y que Cristo no iba a venir sin que antes viniera, ¿qué? La apostasía. Ojo, ¿quién es esa apostasía? Dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, iba a venir la apostasía. ¿Qué más iba a venir? Una de las señales prominentes para la segunda venida de nuestro Salvador era que iba a venir, ¿qué? La apostasía. Punto número 1. Punto número 2. Y se manifieste el hombre de pecado. Entonces se iba a manifestar ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el verso 9 nos dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces mire la responsabilidad que hay para aquellos que escuchan la verdad y la rechazan. Entonces Dios les envía un poder engañoso, ¿para que qué? Para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces van a ser peor engañados porque rechazaron la verdad de su palabra. Es una responsabilidad grandísima escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que es inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces, ya sabemos y hemos desglosado hasta aquí claramente que ese personaje es el papado, es el papa. Desde el primer papa que hubo en la historia de este planeta Tierra hasta el último papa que hay hoy en día, que se llama Jorge Mario Bergoglio, el cual se ha colocado Francisco, ¿qué? El título de Francisco I. Entonces, que se decía al verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, miren eso, se sienta en el templo de Dios, y alguno dirá, no, es que el templo de Dios queda allá en Jerusalén, eso debe ser allá en Jerusalén. Pues déjeme decirle que no, que ese cuento de que salen los hermanos y amigos protestantes diciendo que el templo de Dios es allá en Jerusalén, eso es una doctrina católica que viene allá del señor Francisco Rivera, sacerdote jesuita, cuando se inventó su nuevo método de interpretación profética del futurismo.
Y entonces dijo que en el futurismo, o sea, allá en el futuro, se iba a levantar el anticristo y que se iba a sentar un tipo malo allá en el templo de Jerusalén. Eso es profecía de las iglesias evangélicas protestantes, que viene ¿de dónde? Del catolicismo romano. Ellos se lo enseñaron a los evangélicos protestantes. Entonces, el templo de Dios, bíblicamente, debemos responder esa pregunta. ¿Quién es el templo de Dios? Primera de Corintios nos responde esa pregunta. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 15, verso 16 para ser más exactos. Dice, ¿y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces la Biblia es muy clara. Aquí nos dice que el templo de Dios somos nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el templo de Dios, el cual es ¿qué? Vosotros. Entonces, ¿quién es el templo de Dios a la luz de la Biblia? Nosotros somos el templo de Dios. Y aquí decía en 2 de Tesalonicenses que este personaje, el papado, el anticristo, el representante de Satanás, como dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, este siervo de Satanás se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios. Entonces aquí estamos contestando la pregunta. ¿Por qué razón? Porque se sentó sobre los reyes de la tierra, el templo de Dios, todos los seres humanos, que somos el templo de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 17 también nos responde esa pregunta. Vea, Apocalipsis capítulo 17 encontramos una mujer ramera. Y en el verso 2, para ser más exactos, nos dice lo siguiente, en el verso 2, con la cual han fornicado. No, vamos a leer el verso 1. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, contundente el texto. Esta ramera está sentada sobre muchas aguas. Y el verso 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino. O sea, que tiene un vino. Esta ramera tiene un vino con el cual embriaga a todos los seres humanos del planeta Tierra. Y a los reyes de la tierra están fornicando con ella. Y esta ramera, en el verso, las aguas, Apocalipsis 17, verso 15, nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, esta ramera se sienta. Es el mismo término que encontramos aquí. Se sienta, es el mismo término que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 4. Se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, aquí dice que se sientan las aguas, en Apocalipsis 17, verso 15. ¿Sí? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Aquí dice que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que se sienta en el templo de Dios. O sea, las mismas aguas que habla ya en Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, son el mismo templo de Dios que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Entonces, aquí estamos desglosando esa característica, se sienta en el templo de Dios. Entonces, ¿qué ha demostrado por la Biblia? Y nada más que por la Biblia y solo por la Biblia, que el templo de Dios somos nosotros. Que el templo de Dios somos nosotros, somos los seres humanos. Y este personaje se sentó sobre los seres humanos. Ahora, esa es la característica número 15. Queda completamente desglosada. La número 16 se le llama madre y por ende tiene hijas. Se le llama madre. La madre, vamos a Apocalipsis capítulo 17 para demostrar esto a la luz de la Biblia. Se le llama madre. O sea, este inicuo es el que dirige a esta ramera de Apocalipsis capítulo 17, que tiene un nombre, que se le llama ¿qué? Característica número 16. Se le llama madre y por ende tiene hija. Apocalipsis 17, el verso 5 para ser más exacto. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. ¿Cuál es el nombre de esta ramera de Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante? Que estamos leyendo el versículo 5, ¿no? Y en su frente un nombre escrito, un misterio.
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta iglesia es Babilonia la Grande, o sea que es grande, está en todo el mundo. Babilonia la Grande, ¿sí o no? La Grande, la madre de las rameras. O sea que la pregunta es, ¿quiénes son las rameras? Pues las rameras son todas las hijas, las que salieron de la Iglesia Católica y que apostataron, que se convirtieron en iglesias apóstatas al volver a los brazos de su madre a través del ecumenismo, a través del CNI, Concilio Mundial de Iglesias, y a través de la falsa, así llamada, entre comillas, libertad religiosa, y a través de las personerías jurídicas, que todas estas organizaciones religiosas van a pedirle personería jurídica a los reyes de la tierra, para que los reyes de la tierra les dé permiso de predicar la palabra de Dios. En otras palabras, son perros mudos que necesitan ir a los gobiernos de la tierra para que les den una personería jurídica. Y dicho sea de paso, la palabra personería jurídica nació en Roma. En Roma, en el derecho romano, ¿sabe qué significa personería jurídica? Una persona jurídica, persona católica. Así, eso significa personería jurídica. Persona católica. Yo no sé si sabían esa terminología, pero nació en Roma. El derecho legal, el derecho penal, nació ¿en dónde? En Roma. ¿Y dónde nació la Iglesia Católica Apostólica Romana? En Roma. Entonces, ¿cuál es su idioma? El latín. Entonces, ¿qué más evidencias? Pregunta, ¿qué más evidencias queremos nosotros? Hasta aquí, suficientes evidencias hemos mostrado. Dice que es Babilonia la Grande, la madre, Babilonia, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que sus hijas son rameras, tiene hijas, pero sus hijas también son rameras. Y de las abominaciones de la tierra, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese versículo 5 de Apocalipsis capítulo 17 es muy claro. ¿Quiénes son las hijas? Todas las iglesias que se habían separado de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que nacieron siendo iglesias puras, y con esto voy a leer una cita. Ahora sí voy a leer una cita para aquellos que no dicen, que no creen, para aquellos que no creen en la sierva del Señor, Elena Harmon de White. Con todas las evidencias que he leído hasta ahí, óiganlo bien, hermanos, con todas las evidencias que he leído hasta ahí y que he mostrado, las he mostrado solo por la Biblia y por la historia. Y ahorita voy a leer citas por la historia, de fuentes de la historia y de fuentes de los mismos católicos. Pero voy a mostrar una evidencia que está en la sierva, que lo escribió la sierva del Señor, la hermana Elena Harmon de White. En el libro Conflicto de los Siglos, uno de los libros que más odian los jesuitas, el brazo derecho y poderoso, el brazo armado, el grupo de inteligencia más grande del mundo, la sociedad secreta de los jesuitas, fundada por el señor Ignacio de Loyola en el año de 1534, 1536 y 1538. Del 1534 en adelante. Ahí fue fundada por Ignacio de Loyola, la orden secreta o la sociedad secreta de los jesuitas. Uno de los brazos más poderosos del Vaticano, de la Roma papal. De la Roma papal. Voy a leer Conflicto de los Siglos, 433. Conflicto de los Siglos, la 433. Este libro, decía yo, que es uno de los libros más odiados por el catolicismo romano. Y es odiado porque este libro le desenmascara sus falsas doctrinas. Este libro nos muestra la historia. Óiganlo bien, hermanos protestantes que me están escuchando este tema. Este libro, El Conflicto de los Siglos, lo recomiendo que lo lean de pasta a pasta, porque este libro le muestra a usted la historia de lo que es la religión católica y las iglesias evangélicas protestantes. Cómo ellas fueron pueblo de Dios, fueron pueblo dirigido, fueron pueblo de Dios y fueron iglesias dirigidas por su Santo Espíritu, fueron dirigidas
por Dios. La bendición divina las acompañó, pero se convirtieron en iglesias rameras. ¿Por qué? Porque desobedecieron al mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Ese llamado de Apocalipsis capítulo 14, verso 6, allá en la época de 1833 a 1844. Esos 10 años, a 1843, durante esos 10 años se proclamó plenamente el mensaje del primer ángel. Y ese mensaje del primer ángel no venía para condenar a las iglesias evangélicas protestantes. Yo quiero aclarar eso. Venía para mostrarles la luz. Para mostrarles la luz. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Y quiero que leamos esa cita de Apocalipsis capítulo 14, 6. Porque quiero poner el contexto aquí. Porque esta ramera es la madre de las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Apocalipsis capítulo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, antes de leer el conflicto de los siglos, la 436. 433 diré, 433. Pero vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Y dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, pueblo y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios. Ojo, mire el mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios, darle gloria. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿qué es temer a Dios y qué es darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje angélico que empezó en 1833, aquí nos dice que había que temer a Dios y darle gloria. Nosotros damos gloria a Dios guardando sus mandamientos. Nosotros damos gloria a Dios vistiendo como personas cristianas, como deben vestir los cristianos. Y nosotros damos gloria a Dios como deben comer los hijos de Dios. Alimentos saludables para el organismo, para nuestro templo, porque somos templo de Dios. Y 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17 lo acabamos de corroborar hace un momento. Y dice allí que el que destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y nosotros la pregunta es, ¿cómo nosotros destruimos el templo de Dios? Pues destruimos el templo de Dios bebiendo cosas que no debemos beber, o tomando cosas que no debemos tomar, comiendo cosas que no debemos comer. De esa manera destruimos el templo de Dios. Por lo tanto, si lo destruimos, no estamos dando gloria a Dios. Y otra forma de darle gloria a Dios es guardando los mandamientos. Los 10 mandamientos, eso es una forma de darle gloria a Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel también traía de que estaba comenzando el juicio, de que iba a empezar el juicio investigador. El juicio investigador se iba a llevar a cabo. Y aquí nos está mostrando otra cosa importante, este mensaje angélico, el primer ángel, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquí nos recuerda, la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento que nos recuerda? ¿Cuál es el mandamiento que nos recuerda de que Dios es el creador? De que nuestro Padre eterno es el creador, que hizo los cielos y la tierra. Y leamos otra vez, porque la hora de su juicio ha llegado, y habrá aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. En el verso 8 ya encontramos el mensaje del segundo ángel. Entonces, en el verso 6 y 7 encontramos el mensaje del primer ángel. La pregunta es, vuelvo a repetirla, ¿cuál es el mandamiento que nos recuerda de que Dios es nuestro creador? Que Él es nuestro Padre, que Él es el creador de la tierra, del cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El único mandamiento que nos recuerda lo encontramos allá en Génesis. En Génesis, ¿y por qué lo remito a Génesis y no a Éxodo capítulo 20 donde están los 10 mandamientos? Lo remito a Génesis donde no existían judíos, porque hoy en día el argumento de muchos protestantes es que el sábado fue dado para los judíos, pero eso es una mentira, eso es una falsa enseñanza de que el sábado fue dado para los judíos. En Génesis capítulo 2 no existían los judíos, ni por las sombras existían los judíos. Aquí fue cuando fue hecho el hombre, el sábado fue para el hombre, no para los judíos. Entonces es un error doctrinal el que enseñan los evangélicos protestantes. ¿Y por qué ellos enseñan ese error doctrinal? Y por esa razón, hermanos, por esa razón fue que vino el mensaje del primer ángel, para alumbrarles y mostrarles la luz de la verdad, de que el mandamiento que nos recuerda que había que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y el único mandamiento que nos recuerda
de que Dios fue el que hizo el cielo, que es el creador, que es el gran legislador, que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, ese mandamiento es el cuarto mandamiento, el santo sábado, el sello, el verdadero sello de nuestro gran legislador, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, el único sello que Dios nos ha dado para identificar al verdadero pueblo de Dios. Y nosotros vimos en una de esas características, en la característica número 10, que piensa el papado fue el que cambió la ley de Dios, piensa que es capaz de cambiar la ley de Dios, y el papado fue el que cambió el verdadero reposo, el santo sábado, lo cambió por el séptimo día de la semana, que es el santo sábado, lo cambió por el primer día de la semana, que es un falso día de reposo, que es la oración al Dios Sol, que lo adoraban los babilonios, los egipcios, los griegos y los romanos, lo dedicaban al Dios Sol, que es un día que lo dedicaban, era una oración de los paganos, del paganismo, y que lo adoptó la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ellos pusieron el domingo como adoración, cambiando así el verdadero día de reposo. Entonces, el papado colocó su sello de autoridad, su marca, la marca que es el domingo, la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10, que es el domingo. Esa es la marca del papado. Y los que guardan el domingo están honrando ¿a quién? Los que guardan el domingo, las iglesias evangélicas protestantes, que dicen creer en Dios, pero guardan el domingo y sus asambleas y sus reuniones, sus asambleas generales y sus reuniones generales, las hacen es el día domingo, aunque ellos se reúnen entre semana también, pero sus asambleas oficiales, su asamblea general, su reunión general, la celebran en domingo, porque ellos honran, con esto están honrando ¿a quién? Están honrando al papado. Por esa razón, Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, el verso 5 dice, misterio, en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estas iglesias que guardan el domingo están honrando, son rameras porque están fornicando, están honrando a su madre, la santa, están honrando a su madre, y como le dicen los romanos, la santa madre, así lo dicen, la santa madre iglesia, le dicen los católicos, así lo dicen ellos. ¿Por qué le dicen la Santa Madre? Porque es la madre de todas las iglesias que guardan el domingo. Ahora, santa entre comillas, aclaro, santa entre comillas porque santa no tiene nada. Entonces, vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Génesis. Muy bien, hermanos. Entonces, estaba leyendo yo Conflicto de los Siglos. Creo que ahí quedé. Conflicto de los Siglos, la 433 y 434. Entonces, yo había explicado de que las iglesias, estábamos mostrando la característica número 16, que se le llama madre y por ende tiene hijas. Y estaba leyendo una cita de la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, la 433. Y estaba explicando de que todas las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, del séptimo día, la organización adventista, la empresa adventista, están fornicando con los reyes de la tierra. Y no sé si alcanzaron a escuchar la 433, cuando yo leí dice que el capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Dice la hermana White, sin duda alguna en varias de esas iglesias que profesan la fe protestante. Ahí sí lo dice la hermana White. Al nacer esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y por la verdad, y la bendición divina las acompañó. O sea que la presencia de Dios estuvo con ellos. Y aún en el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los fieles resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Si se les aplicaban las palabras del profeta Israel, salió de renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. ¿Cuál fue la causa por la cual las iglesias evangélicas protestantes se convirtieron en rameras? ¿El deseo de qué?
el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar ¿qué? Su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Es una aplicación que la hermana Guay da de Ezequiel capítulo 16, verso 14 y verso 15 a las iglesias evangélicas protestantes. Entonces, eran iglesias y la bendición divina las acompañó, eran iglesias dirigidas por Dios, eran pueblo de Dios, sí eran pueblo de Dios. Pero la pregunta es, dice la bendición divina las acompañó, pero no son pueblos de Dios. ¿Por qué? La 434 dice, muchas de esas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Entonces, muchas veces hemos creído que el ecumenismo solamente es unirse con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero al unirse con los reyes de la tierra, explico, se están uniendo con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué razón? Hay muchas iglesias, por ejemplo, como la iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, las dos iglesias, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, y la otra iglesia que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma del año 1914, que fueron dos iglesias que salieron de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estas iglesias también tienen personería jurídica, y al tener una personería jurídica, también están fornicando con los reyes de la tierra, están fornicando con los gobiernos. ¿Por qué? Porque al ir al gobierno a que les dé una personería jurídica, el gobierno, los reyes de la tierra, los gobiernos son un brazo de Roma papal. Y como son un brazo de Roma papal, por ende, todas las iglesias que van allá a que les den una personería jurídica, se están convirtiendo ¿qué? En iglesias de Roma, en iglesias del Estado, y a la vez en iglesias de Roma. En otras palabras, palabras más, palabras menos. El Estado estas iglesias se vienen a convertir en iglesias o brazos del Estado. Y el Estado es un brazo de Roma papal. Por lo tanto, estas iglesias también pasan a ser brazos de Roma papal. Entonces, todas estas iglesias que tienen en su organización, que están organizadas como organizaciones civiles, que tienen una personería jurídica, son un brazo de Roma, son un brazo del Estado. Y tienen que cumplir lo que el Estado les exige. Si el Estado les exige que no hay que hablar contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no hay que desenmascarar sus falsas doctrinas, pues ellos lo hacen, se callan, son perros mudos. En otras palabras, son brazos de Babilonia la Grande y vienen a ser hijas de Babilonia la Grande, la ramera de Apocalipsis capítulo 17, la Gran Babilonia, la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, por esa razón, la 434 de Conflicto de los Siglos, el párrafo 1, dice, muchas de esas iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Entonces, no tengan cuidado, ¿se unen qué? Inicuamente con los reyes de la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 17, verso 2? Verso 1 y 2 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Está sentada sobre qué? Muchas aguas. Y el verso 2 es contundente, dice, con la cual han fornicado. ¿Quiénes han fornicado? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Entonces, los reyes de la tierra fornican ¿con quién? Con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y las iglesias evangélicas protestantes fornican ¿con quién? Con los reyes de la tierra. ¿Sí lo ven? Miren cómo es este asunto. Las iglesias evangélicas protestantes, incluyendo las 3 iglesias, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y las 2 iglesias de Reforma, que se llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, han salido de la Iglesia Adventista, pero también están ¿con quién? Fornicando ¿con quién? Con los reyes de la tierra. ¿En qué forma? En la forma en que ellos van al Estado para que les dé una personería jurídica. O sea, se convierten en un brazo del Estado. Y a la vez se convierten en un brazo ¿de quién? De Roma papal. Entonces miren cómo es el asunto. Entonces, por esa razón, se cumple la característica claritica, la número 16. Se le llama madre y por ende tiene hijas. ¿Quiénes son sus hijas? Todas las que se unen
a través del ecumenismo, a través del Concilio Mundial de Iglesias y a través de la falsa libertad religiosa, con los reyes de la tierra para que les den libertad religiosa, se van para que les den una personalidad jurídica. Entonces, vuelven a los brazos de su madre. Son hijas de la ramera, de Apocalipsis capítulo 17. Y ahí estamos desglosando la característica, hemos desglosado la característica número 16. Se le llama madre y por ende tiene hijas. ¿Sí? ¿Quiénes son las hijas? Pues todas las iglesias que fornican con los reyes de la tierra, que van a que les den una personalidad jurídica. Y que también andan metidos en política. Hay algunas que andan metidas, la gran mayoría que andan metidas en política, igual que tu mamá. La mamá también anda metida en política. Característica número 17. Depende sobre las tradiciones humanas. Pregunta, ¿cuáles son las tradiciones humanas? Entonces, esas tradiciones humanas son la confesión auricular, o sea, cuando van los católicos allá ante el cura y le confiesan sus pecados a través del cura, entonces que el cura les perdona los pecados, ¿sí? Eso te absolve, le dice el cura. Ya vimos esa característica, eso es un poder blasfemo. Los que quitan a Cristo como perdonador de pecados y se colocan ellos. Entonces la confesión auricular, eso es una tradición humana. El rosario, en la Biblia no habla de ningún rosario. La misa, en la Biblia no habla de ninguna misa. Las indulgencias, que hay que pagar indulgencias, que hay que pagar misas, para que según ellos el muertico pase del infierno al purgatorio, y si usted le paga más misas, entonces el purgatorio pasa al cielo. Entonces los grandes criminales de la historia ya están en el cielo, para la Iglesia Católica. La Inquisición, o sea, la Inquisición, la persecución del pueblo de Dios, que a través de toda la historia han matado y han torturado y han asesinado al pueblo de Dios, a los herejes. ¿Sí? Eso, en la Biblia no habla de ninguna Inquisición. El bautismo de infantes, otra falsa doctrina, otra tradición humana de la Iglesia Católica. En la Biblia no habla de ningún bautismo de infantes. En la Biblia nos habla del bautismo por inmersión, no por aspersión. Ellos están haciendo bautismo de niños y por aspersión. El verdadero bautismo es por inmersión. La Biblia nos habla que el bautismo es por inmersión y debe ser en un río. Juan el Bautista bautizó fue en un río. Las personas iban a donde Juan el Bautista para que les bautizara. Y Juan el Bautista los sumergía en el agua completamente. Esa sumersión completamente es símbolo de que la vieja criatura, la vieja persona muere al pecado, muere al mundo y resucita para Cristo. Está haciendo un pacto con Dios. Es un pacto que el hombre hace con Dios a través del bautismo. Es un casamiento, es un pacto con Dios. Y que muere al mundo y que vuelve a ser una persona nueva, que va a consagrar su vida a Cristo y que acepta a Cristo como su salvador personal. Ese es el bautismo verdadero y debe ser cuando ya es una persona adulta. Cristo se bautizó a la edad de 30 años y Él es nuestro ejemplo. Y Cristo dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Así que si Cristo se bautizó a la edad de 30 años, ¿por qué nosotros o de dónde sacan ellos de que el bautismo debe ser con los niños? Falso, es una tradición humana, es una falsa doctrina. Otra, el limbo, en la Biblia no habla de ningún limbo. El purgatorio, en la Biblia no habla de ningún purgatorio. Eso es un invento de los curas católicos, de los sacerdotes católicos, de la religión católica. El purgatorio, eso es una doctrina que viene del paganismo, es una enseñanza, es una tradición humana que viene del paganismo. Entonces, el celibato, en la Biblia no habla de ningún celibato, de que los hombres que dirían, que predican la palabra de Dios deben ser célibes, o sea, que no tengan mujeres. Eso es absolutamente falso. A la luz de la Biblia por allá en Tito y en Timoteo nos da las características del verdadero anciano, del verdadero predicador, del verdadero pastor. Ahí no dice que deben ser célibes. Por esa razón, esa doctrina, ese dogma del celibato, es por esa razón que hoy en día la Iglesia Católica tiene tantos problemas de pedofilia en todas las naciones del mundo, de este planeta Tierra. Acusaciones, tiene demandas de pedofilia, que son abusadores de niños. Los sacerdotes que abusan de los niños, sacerdotes que han sido rectores de colegios, que han abusado de niños, por allá en Guatemala, en República Dominicana, acá en Colombia, en diferentes Estados Unidos, en diferentes países, tienen grandes demandas por ese problema, porque ellos inventaron la doctrina del celibato. Esa doctrina es diabólica, es satánica, es porque la Biblia no habla de ningún celibato. Entonces, y por esa razón la Iglesia Católica tiene problemas de homosexualismo.
esos curas son homosexuales, tienen relaciones hombre con hombre. Entonces, es más, el homosexualismo nació fue en la religión católica, en la iglesia católica. Mire, hermanos, si vamos a Primera de Timoteo, el capítulo 2, requisito de los obispos, allí nos habla, y aquí desenmascara la falsa doctrina del celibato. Dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí dice que deben ser casados, que debe ser marido de una sola mujer, no de varias. Entonces, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no como los sacerdotes que toman vino. Entonces, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que aquí, los requisitos de los obispos es que sean casados, que tengan hijos y que gobiernen bien su casa. Entonces, a la luz de esto, de las Sagradas Escrituras, lo que acabo de leer en Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 2 en adelante hasta el versículo 4, dice que deben ser casados, maridos de una sola mujer y que tengan hijos. Entonces, a la luz de esto se basa doctrina del catolicismo romano, se va para el piso. Esa es una tradición humana. Otra, la adoración de María, donde ellos dicen que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Es una falsa doctrina. En la Biblia el único que ruega por los pecadores es Cristo, el Espíritu Santo. En ninguna parte dice que es María y que debemos adorar a María. Se va para el piso. San Juan capítulo 14, verso 6, dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿por quién? Por Cristo. Aquí, entonces, y ellos han enseñado que nosotros también podemos ir al Padre por María. Eso es una falsa doctrina. Se va para el piso a la luz de la Biblia, según San Juan capítulo 14, verso 6. Y hay muchísimos textos de la Biblia para demostrar esto. En otra oportunidad les presentaré el tema echando las columnas por el piso de la Iglesia Católica, las falsas doctrinas de la Iglesia Católica por el piso. Y vamos a desenmascarar una por una. La adoración de María, muy bien. Otro, la asunción de María. En la Biblia no habla de ninguna asunción de María. En ninguna parte de la Biblia habla de que María ascendió al cielo. La religión católica se inventó esa doctrina. No dice eso en la Biblia. Otro, la infalibilidad papal. En ninguna parte de la Biblia dice que los hombres son infalibles. En ninguna parte de la Biblia nos habla de que que Pedro fue el primer papa. Es una falsa doctrina que enseña la Iglesia Católica. En ninguna parte nos enseña eso. Entonces, y de que el papa es infalible, esas son tradiciones humanas. Y otra, podemos seguir desenmascarando aquí. El vino, el inclinarse ante ídolos. Ahí está el vino de Babilonia, de la Iglesia Católica. El inclinarse ante ídolos es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios de Éxodo capítulo 20, verso 3 y verso 4. El espiritismo, orarle a los muertos. Ellos le prenden y le rezan a los muertos. Eso es una tradición, es una falsa doctrina. Entonces, el orarle a los muertos, el ir a los cementerios y llevarles flores, eso es tradición católica, es una enseñanza de la religión católica, falsas enseñanzas. En la Biblia no nos enseña eso. En ninguna parte de la Biblia nos dice que hay que llevarle flores a los muertos, y en ninguna parte de la Biblia dice que debemos rezarle a los muertos. Allá en el libro de Eclesiastés dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga por su pecado, porque su memoria es puesta al olvido, dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Entonces, ahí se va para el piso esa falsa enseñanza. Dice, el rechazar la ley de Dios. Ellos rechazan la ley de Dios. ¿Por qué qué? Porque han puesto un falso día de reposo, y que es el domingo, el primer día de la semana, la oración al Dios Sol, como sello de su autoridad, de la autoridad del papado. Y lo otro, la violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Han puesto imágenes de un monacho, han puesto retratos, ya han puesto imágenes, ya han puesto cuadros de un monacho al que le llaman disque Jesús, y de todos los santos que tienen, y de María, que son las mismas diosas del Imperio Romano y de los griegos. Entonces, Nefertiti, Semiramis, todas esas diosas es la misma diosa que hoy en día tienen, que dicen que es la Virgen María. Eso es falso. Ahí se va para el piso eso. Ahora, otra cosa, fornicación y adulterio. ¿Por qué? Porque acabamos de leerlo. Fornica con los reyes de la tierra, Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Entonces, fornica con los reyes de la tierra. Es una iglesia adúltera que fornica con todos los gobiernos del mundo. Otra, justificación por obras. Hablan de la justificación por obras, o sea que hay que pagar misas, que los hombres se salvan es por las obras. Entonces hay que pagar misas, y si usted paga las famosas influencias, que si usted paga misas, entonces
el personaje que se murió pasa del infierno al purgatorio y si sigue pagando misas, entonces pasan del purgatorio al cielo. Eso, la justificación por obras, eso es absolutamente falso. Todas esas, que si yo hago buenas obras voy a ser salvo. El ser humano no es salvo por obras, el ser humano es salvo por gracia. Entonces, a la luz de eso, de Efesios capítulo 2, verso 8, se va para el piso esta justificación por obras. Otra, comer alimentos inmundos. Ellos comen de cerdo, de todos los alimentos, y toman bebidas, toman alcohol y toman estas cosas. Entonces, el comer alimentos inmundos, todo esto viene de tradición de la religión católica. Otra, derramar sangre inocente. Los asesinatos se han cometido a través de toda la historia, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto nazi, el robo de Etiopía, cuando se robaron a Etiopía, a esta nación, en el nombre de Dios, y mataron y asesinaron. Eso es la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, y el robo de Etiopía, el Santo Oficio de la Inquisición, la matanza de los hugonotes, la matanza de los valdenses, de los albigenses, por allá en el año de 1200, 1100, 1200, 1290, cuando mataron y asesinaron a todo el pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Por eso, quemar a los hijos de Dios, ¿sí? Derramar sangre inocente y quemar a los hijos de Dios. Entonces, esto lo hizo la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí hemos mostrado todas las evidencias y ahora entro a leer los títulos, mostrando, vamos a confirmar todo lo que ya habíamos estudiado en las 4 temas anteriores. Los títulos que se abrogan el papado. Voy a leer, confirmando cada una de las características que hemos visto. Uno de los títulos, habíamos dicho que una de las características, que era la característica número 7, habla blasfemias contra el Altísimo. Mire, esas blasfemias lo desglosamos la vez pasada, según Marcos capítulo 2 y San Juan capítulo 10, verso 30. ¿Qué es blasfemia? Ya desenmascaramos eso. ¿Qué es blasfemia? Es que un hombre diga que tiene facultad para perdonar pecados y que un hombre se proclame Dios. Eso es blasfemia a la luz de la Biblia. Entonces, que diga que tiene facultad para perdonar pecados y que diga que que es Dios en la tierra. Vamos a leer de la Enciclopedia Católica, tomo 3, la página 139. Óigalo bien, hermanos. Enciclopedia Católica, esto es una fuente católica, vea. El tomo 3, página 139. Dice: el Papa es tan de grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como fuese Dios en la tierra, el vicario de Dios. El Papa es la dignidad tan sublime y suprema que ha hablado con propiedad. No ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo. Óiganlo bien, miren lo que se proclaman ellos. Y viene de la Enciclopedia Católica, el tomo 3, la página 139. Dice: el Papa es llamado Santísimo, porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente, plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes, señor de señores. Mire qué blasfemia tan tremenda esta. De allí que el Papa lleva una corona triple como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refiere solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. Miren esta blasfemia terrible, pues es mayor que ellos, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe, o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados o excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo en el tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139. Aquí estamos corroborando una de las características que yo desglosé en los temas anteriores, donde dice que es la característica número 7, que dice que habla blasfemias contra el Altísimo. Ahí las tenemos. Vamos a leer otra. Y esta que está en pronta biblioteca,
en la pronta biblioteca canónica jurídica de Moralis teológica, de la polémica ruística, histórica, de la historia. De la primera edición de este libro fue publicado en 1746. La cita se encuentra en Lucius Ferraris, artículo Papa, el tomo 6, la página 26. Voy a leer. El Papa es como si fuese Dios en la tierra. Solo soberano de los fieles de Cristo, principal, Rey de reyes y Señor de señores, que tiene plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado, no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Por esa razón, una de las características que yo le di, que piensa que es cambiar, piensa que es capaz de cambiar la ley de Dios. Entonces, aquí lo vemos, ya, aquí lo están reconociendo ellos. Dice, explicar, abolir, interpretar o cambiar a unas leyes divinas. Entonces, ahí vemos las blasfemias del papado. Otra, voy a leer otra cita, que está en un acta de concilios del tomo 9, la página, el tomo 9, la página 1651, dice, en la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán, en una homilía fue dirigida al Papa con las siguientes palabras: oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador, finalmente tú eres nuestro Dios aquí en la tierra. Mire qué blasfemia tan tremenda esa. ¿Sí? Aquí voy a leerle otra del Catecismo de Nueva York, que está en la página, el Catecismo de Nueva York, en la página 127, Catolicismo Romano. Vea lo que dice, el Catecismo de Nueva York, del Catecismo Romano, en la página 127. Dice, el Papa ocupa el lugar de Jesucristo en la tierra. Él es verdadero vicario de Cristo, la cabeza de la Iglesia entera y padre y maestro de todos los cristianos. Oiga, padre y maestro ¿de qué? De todos los cristianos. Él es el gobernante absoluto, el fundador de los dogmas, el autor y juez de los concilios, el gobernante universal de la verdad, el árbitro del mundo, el juez supremo en el cielo y de la tierra, el juez de todos, quienes no pueden ser juzgados, quien no puede ser juzgado por nadie, es Dios mismo en la tierra. ¿Cómo lo vio? Del Catecismo de Nueva York, la página del Catecismo Católico Romano de Nueva York, la página 127. Ahí están las fuentes, las evidencias de los mismos libros de ellos. Ahí les estoy comprobando. Para aquellos que son sinceros y que aman la verdad, puedan despertar y puedan salir de este sistema religioso que es Babilonia la Grande. Ahora, voy a leer una de las grandes encíclicas de León VIII en la página 304. Dice, es una encíclica del 20 de junio de 1894. Afirmó, nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios omnipotente. Ahí está. Tremendo esa blasfemia, vea. Otra, aquí dice, si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Estas palabras son de Belarmino en su libro Roma, el Pontífice de Roma, en la cita del autor de Pedro de la Rosa en su libro Los Vicarios de Cristo, la página 71. ¿Cómo la vieron eso? Vuelvo a leer, vean esta blasfemia, la vuelvo a leer. Si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. ¿Cómo les quedó el ojo, puedo yo decir esto? ¿Cómo les quedó el ojo esta blasfemia tan terrible que se proclaman ellos, la Iglesia Católica? Y lo estoy leyendo de fuentes católicas, Entonces, el Catecismo de Roma, en la página 408, dice, el Papa Bonifacio VIII hizo la siguiente declaración: declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano, para que pueda ser salvo. ¿Qué blasfemia tan terrible es esa?
¿sí? Entonces, o sea, tremendo. O sea, yo creo que más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana, hermanos. El Papa Bonifacio VIII hizo la siguiente declaración. Declaramos que es absolutamente necesario que toda criatura humana se sujete al pontífice romano para que pueda ser salvo. ¿Ah? ¿Qué pretensiones son esas? Ahora, en el catolicismo de Loren Bunter, del catecismo romano, ese es el catecismo que se llama Loren Bunter, porque bueno, yo no sé, me perdonarán mi pronunciación en inglés, pero yo no sé inglés. Entonces dice, Lorraine Volter, en el catecismo, la página 51, dice, en el concilio de Trenton se declaró, sin el sacerdote, la muerte y la pasión de nuestro Señor no se beneficiaría. Ve cuán grande es el poder sacerdotal. Por solo una palabra que sale de sus labios, convierte un pedazo de pan en Dios. Esto requiere mayor poder que la creación de un mundo. Si yo me encontrara con un sacerdote y un ángel, saludaría al sacerdote antes que saludar al ángel. El sacerdote ocupa el puesto de Dios. Eso está en la página 51 del Catecismo Romano, que se llama Loren Volter. ¿Cómo la vieron? Semejante blasfemia. Entonces, ahora voy a leer otra blasfemia. Está en la ley canónica número 88. Dice, el sacerdote debe recordar que al escuchar la confesión, él es el juez. ¿Cómo la vieron? Otra blasfemia. Está en la ley canónica número 870. Dice, en el confesionario el ministro tiene el poder de perdonar todos los crímenes que se han cometido después del bautismo. ¿Cómo la ve? Otra blasfemia. Entonces, sigo leyendo. Vea, estoy leyendo de fuentes católicas. No estoy leyendo de otros libros. Estoy leyendo de libros de fuentes católicas. Otra fuente católica, la dignidad y los deberes de los sacerdotes de la selva, la página 32 y 33, dice, se puede decir que si en cierto sentido el sacerdote es creador de su creador, pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea así, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, donde una existencia sacramental o feliz oficio del sacerdote, el que me creó a mí, me dio poder de crearlo a él. Y él que me creó a mí es creado por mí. Eso lo dice el señor San Alfonso de Ligorio en la dignidad de los derechos del sacerdote o selva, la página 32 y 33. O sea, les puedo seguir leyendo blasfemias. Hay muchísimas. Tengo muchas fuentes católicas acá. Dice, esta está en la dignidad de los deberes, también en la página 34 y 36. La dignidad de los deberes del sacerdote o selva, página 34 y 36, dice, el perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios, pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote cuando dice, ego te absolvo. En verdad, esto es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses. Esto lo dice el señor San Alfonso de Ligorio en el libro La dignidad de los deberes del sacerdote o selva, página 34 y página 36. Entonces, vea las blasfemias tan tremendas. Entonces, aquí estamos leyendo todas las blasfemias que ellos dicen. Hay una última, porque tengo muchísimas fuentes. Hay otra que dice acá en el mismo libro de la dignidad de los deberes del sacerdocio o selva, página 32 y 33. Así es, que si el sacerdote puede ser llamado el creador de su creador, pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al Padre Eterno. Así como fue suficiente que la creación del mundo, así como fue suficiente que en la creación del mundo Dios dijera, se ha hecho y fue hecho, Él habló y existió, así también es suficiente que el sacerdote diga, egos corpus meum
ego te absolvo. Aquí en el pan, y en el pan no es simplemente el pan, sino que aquí en el pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues en la transustantación del pan exige tanto poder como la creación del mundo. San Alfonso de Ligorio, de la dignidad de los deberes del sacerdote o selva, página 32 y 33. ¡Qué blasfemia tan terrible esa! Entonces, ahí les leí de las mismas fuentes católicas. Ahora, quiero seguir leyendo aquí para dar un apoyo a las características de los temas que yo presenté en los temas anteriores. Este está en el libro La monarquía papal, en la página 45 y 46. Este libro fue hecho por un educador y clérigo católico de Inglaterra. La monarquía papal se llama el libro. La página 45 y 46. Voy a leer. Una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte. Es la heredera de la religión que ha logrado vencer. Se apropió del esplendor externo que pertenece a los Césares. Entonces, miren el cumplimiento de Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 11. Miren el cumplimiento, vea. La Roma pagana vino a ser la Roma papal. Y aquí tenemos la evidencia de un clérigo católico, educador en Inglaterra, en la página 45 y 46. Vuelvo a leerlo. Una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte. Es la heredera de la religión que ha logrado vencer. Se apropió del esplendor externo que pertenece a los Césares. El emperador ya no es, pero el sumo pontífice vive aún. Y ahora es el vicario de Jesucristo, quien le ofrece a las tribus del norte de la antigua civilización. Los convierte a su credo y ellos le sirven como padre y juez supremo. William Francis Berry, la monarquía, eso está, William Francis Berry, la monarquía papal, en su libro, la página 45 y 46. Un educador clérigo católico de Inglaterra. Ahí lo leí. Voy a leerlo de otra fuente católica. Se llama El nacimiento de la iglesia medieval. El libro se llama El nacimiento de la iglesia medieval. Dice, la iglesia católica no era más que el imperio romano bautizado. El oficio, este es un libro de historia. El nacimiento de la iglesia medieval, corrijo, este es un número, es un libro de historia. Se llama así el libro, El nacimiento de la iglesia medieval. Dice, la iglesia católica no era más que el imperio romano bautizado. El oficio del César fue perpetuado en el oficio del Papa. Alexander Flex es el autor de este libro, Alexander Flex. Y el libro se llama El nacimiento de la iglesia medieval, está en la página 148 y 149. Voy a leer en otro libro de un cardenal, el cardenal Marilyn, del libro El poder temporal, el libro del poder temporal del vicario de Cristo Jesús. Así se llama el libro. El poder temporal del vicario de Cristo Jesús, del cardenal Marilyn. Entonces, la página 123 hasta la 128, dice, Santo Tomás de Aquina, dice, Santo Tomás afirma que el imperio romano no ha cesado, sino que ha sido cambiado de lo temporal a lo espiritual. El poder temporal del antiguo imperio romano pagano de Roma, vuelvo a leer, el poder temporal del, dice, vuelvo a leer, estoy leyendo mal, corrijo. Santo Tomás afirma que el imperio romano no ha cesado, sino que ha sido cambiado de lo temporal a lo espiritual. El poder temporal del antiguo imperio pagano de Roma y el poder del nuevo reino sobrenatural divino se ha unido. Estos dos poderes se entremezclaron y se funcionaron y llegaron a construir una sola autoridad. El emperador gobierna desde su esfera de jurisdicción terrenal y el sumo pontífice gobernando sobre las naciones desde su trono de soberanía mayor. Cardenal Marilyn
en su libro El Poder Temporal del Vicario de Cristo, páginas 123 y 128. Ahí está. Otro libro que se llama ¿Qué es el cristianismo? Del señor Adolfo Harnack. Del señor Adolfo Harnack. ¿Qué es el cristianismo? En la página 269 y la página 270. Dice, la Iglesia de Roma solapadamente tomó el lugar. Mire, este es un historiador. La Iglesia de Roma solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano mundial. Y en verdad es su constitución. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. Adolfo Harnack, en el libro ¿Qué es el cristianismo? La página 269 y 270. ¿Cómo la viene? Ahí estoy mostrando las evidencias de un historiador. A otro libro, el señor Malaquías Martín. Malaquías Martín se llama El rechazo y la caída de la Iglesia de Roma. El libro se llama El rechazo y la caída de la Iglesia de Roma, en la página 105. Dice, en 3 siglos la Iglesia romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano, convertido en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y en un sistema criminal de leyes detallado. Y todo esto está bajo el control directo del Papa, en su palacio romano, en el Letrán. Llegó a ser el nuevo Senado, y los nuevos senadores eran los cardenales, los obispos que vivían en Roma y los sacerdotes y diáconos que ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperio. En el libro Malaquías Martín, el libro que se llama El rechazo y la caída de la Iglesia de Roma, la página 105. Ahí estoy mostrando todas las evidencias. Otro libro, Del paganismo al cristianismo del Imperio Romano. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Del paganismo al cristianismo del Imperio Romano, la página 6, desde la página 6 hasta la página 7. Dice, el papado era el fantasma que fue coronado y entronizado sobre el sepulcro del Imperio Romano. Esto lo escribió el señor Walter Wollheim, Del paganismo al cristianismo del Imperio Romano. Si ustedes quieren la cita, yo las puedo mandar por los grupos de WhatsApp para que las distribuyan. Si ustedes quieren la cita, yo les tomo fotos y las mando a los grupos de WhatsApp. Tengo todas las citas, les puedo tomar fotos y las mando, ahí están para que las distribuyan. Ahora, la libertad individual es en realidad tan solo una monarquía mortal. El Papa Pío XII lo escribió el 6 de abril de 1951. Dice, vea lo que dice el Papa Pío XII, el 6 de abril de 1951. La libertad individual es en realidad tan solo una monarquía mortal. ¿Cómo le llama la libertad individual el Papa Pío XII? El 6 de abril de 1951, que es una ¿qué? Que es una realidad, tan solo es una monarquía mortal, o sea, mortal para ellos, claro está. Cuando vosotros estáis en la mayoría, nosotros pedimos libertad religiosa en nombre de vuestros principios. Cuando nosotros estamos en la mayoría, le rehusamos a ustedes la libertad religiosa en el nombre de nuestros principios. Esto lo escribió el señor Luis Beillot, Luis Beillot, vuelvo y lo leo. Cuando nosotros estamos en la mayoría, nosotros pedimos libertad religiosa. Cuando vosotros estáis en la mayoría, nosotros pedimos libertad religiosa. O sea, la Iglesia Católica pide libertad religiosa en nombre de vuestros principios. Y cuando nosotros, dice la Iglesia Católica, y cuando nosotros estamos en la mayoría, le rehusamos a ustedes la libertad religiosa
en nombre de nuestros principios. Esto lo escribió el señor Luis Baby Jot. Ahí estoy mostrando todas las evidencias. Ahora, todas las evidencias. Ahora, voy a hablar del Santo Oficio de la Inquisición. Voy a hablar del Santo Oficio de la Inquisición. Y aquí voy a mostrar una de las evidencias. Dice, uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Iglesia es aquel que se conoce como la Santa Inquisición, juzgada por los cánones contemporáneos. La Inquisición, especialmente como se desarrolló en España hacia el final de la Edad Media, puede ser clasificada como uno de los momentos más negros de la historia. Esto está en la Enciclopedia Católica, tomo 3, la página 1209, donde la enciclopedia admite que en el Santo Oficio de la Inquisición mató, torturó y asesinó a más de 180.000 protestantes, aunque esta cifra es falsa. ¿Por qué razón es falsa? Porque no fueron 180.000 protestantes, fueron millones de protestantes los que mató y asesinó la Iglesia Católica Apostólica Romana en el Santo Oficio de la Inquisición. Ahora, en el año 1229, con el Concilio de Tolosa, autorizó la persecución de los herejes, y ahí fue cuando mataron a los valdenses, a los albigenses, a los moranos, a los guáqueros y a los menonitas. Esto está en la Enciclopedia Católica, ellos lo aceptan ahí. Ahora, uno de los inquisidores, Tomás de Torquemada, en sus 18 años como inquisidor, de 1480 a 1498, enjuició a más de 100.000 víctimas. Nótenlo con cuidado. En 1480 a 1498 enjuició a más de 100.000 víctimas. Solo en España cayeron bajo Torquemada, óigalo bien, 105 y 285, oiga bien, solo en España cayeron 105 y 285, 285.000 víctimas cayeron bajo Torquemada, y bajo el inquisidor Cisneros cayeron 51.000 y 167.000, ahí están todas las cifras, bajo el inquisidor Cisneros. Bajo el inquisidor Pérez cayeron 34.000 y 952.000. Mire toda la cantidad de muertos que ellos hicieron, de todos los herejes. Bajo Diego Pérez, además, estos 31.912 fueron quemados vivos y 291.450 fueron enviados a penitenciarías. Más de 500.000 de familias fueron distribuidas por la Inquisición y les llegó un costo a España de 2 millones de niños. Esto según Llorente, el inquisidor Llorente, quien estudió por años la Inquisición en España. Entonces, ahí le estoy mostrando las evidencias. Ahora, esto está ¿en dónde está esto? En la institución de la ley pública eclesiástica de Mariano de Luca, sacerdote jesuita, profesor de la ley canónica de la Universidad Gregoriana. En 1901 dice, la Iglesia Católica tiene el derecho y el deber de aniquilar a los herejes. Vean lo que dice este personaje, Mariano de Luca. Dice, la Iglesia Católica tiene el derecho y el deber de aniquilar a los herejes, pues es por el medio del fuego y de la espada que se puede extirpar la herejía. Los herejes se mofan de las excomuniones en masa. Si son encarcelados o exiliados, podrían corromper a otros. El único camino seguro es de exterminarlos. No debe permitirse que el arrepentimiento los salve, así como no se permite que el arrepentimiento salve a los criminales civiles. Es el deber de la fe asegurarse el bienestar de la Iglesia, y este bienestar no se puede preservar al menos que los herejes sean muertos. Entonces miren el espíritu, ¿suena eso como el Espíritu de Cristo? Yo pregunto,
¿Suena eso como el Espíritu de Cristo? Lo acabo de leer de la institución de la ley pública eclesiástica de Mariano de Lucas, sacerdote jesuita, profesor de la ley canónica de la Universidad Gregoriana en el año 1901. Reacción del señor León reacción de León VIII. Entonces, voy a leer otro, de la bula papal de Martín V, dirigiéndose al rey de Polonia. Dice, ¿sabe que el interés de la Santa Sede y de vuestras coronas os impone el deber de exterminar a los husitas? Vea, cuando mataron a los husitas, a todos los que eran dirigidos por Juan Hus, seguidores de Juan Hus, quien fue quemado en la hoguera en el año de 1420. Recordad que estos impíos se atreven a proclamar los principios de igualdad y sostienen que todos los cristianos son hermanos y que Dios nos ha dado a los hombres privilegios y el derecho de gobernar a las naciones. Sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la esclavitud. Llaman a la gente a ser libre, es decir, a aniquilar a los reyes y a los sacerdotes. Por lo tanto, mientras aún haya tiempo, dirigid vuestras fuerzas contra la Bohemia, matad y haced desiertos por donde quiera, porque nada podría ser más agradable a Dios y útil a la causa de los reyes que el exterminio de los husitas. Esta es una bula de Martín V dirigiéndose al rey de Polonia. Entonces, ahí tienen todas las evidencias. Entonces, a los herejes no solo se les puede excomulgar, sino que con justicia también se les puede matar. Enciclopedia Católica, el tomo 14, la página 768. Dice, a los herejes no solo se les puede excomulgar, sino que con justicia también se les puede matar. Enciclopedia Católica, tomo 14, página 768. Vuelvo a leer otra cita. Voy a leer otra cita. Dice, esto está en el libro Santo Tomás de Aquino, tomo 2, la página 154. Dice, en cuanto a los herejes digo, la herejía es pecado. Por lo tanto, no solo deben ser separados de los herejes, por lo tanto, no deben ser separados de los herejes de la iglesia por medio de la excomunión, sino también de este mundo por medio de la muerte. ¿Suena eso como el Espíritu de Cristo? Ahí estoy mostrando las evidencias. Ahí estoy mostrando las evidencias de los pensamientos y de las acciones de los sacerdotes católicos. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes célebres de la Iglesia Católica, ¿verdad?, diciendo eso. En cuanto a los herejes, digo, la herejía es pecado. Por lo tanto, no solo debe ser separados de los herejes de la Iglesia por medio de la excomunión, sino también de este mundo por medio de la muerte. Santo Tomás de Aquino, tomo 2, página 154. Ahora, yo quiero leer el juramento de los jesuitas, pero no lo voy a leer completo. Voy a leer solo la mitad porque este juramento es larguísimo. Pero si ustedes quieren el original, yo tengo el original. Es 2 páginas completas. Y voy a leer, dice, vean lo que dicen los sacerdotes jesuitas que juran fidelidad al papado. Dice, prometo y declaro que haré, cuando la oportunidad se me presente, guerra sin cuartel y secreta y abiertamente contra todos los herejes protestantes, y tal como se me ordena hacer, extirparlos de la faz de la tierra, que no tendré en cuenta ni edad, ni sexo o condición, y que colgaré, sepultaré vivos a estos infames, abriré los estómagos y los vientres de sus mujeres, y con la cabeza de sus infantes daré contra las paredes, a fin de aniquilar a esa execrable raza, que cuando esto no se puede hacer abiertamente, emplearé secretamente la copa del veneno, la estrangulación, el acero del puñal o la bala de plomo, sin temor, dice, sin tener en consideración el honor o rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, pública o privada,
tal como sea ordenada en cualquier tiempo por los agentes del Papa, el superior de la hermandad del Santo Padre, la Sociedad de Jesús. Óiganlo bien, ese es el juramento de los jesuitas. ¿Suena eso como el Espíritu de Cristo? Dice, para todo lo cual consagro mi vida, alma y todos los poderes corporales, y con la daga recibo honra y suscribiré mi nombre con mi sangre en testimonio de ello. Y si manifestaré, y dice, y si manifestaré falsedad o debilidad en mi determinación, pueden mis hermanos soldados, compañeros de la milicia y del Papa, cortar mis manos y mis pies y mi cuello de mis orejas y abrir mi vientre y quemar con él y quemar en él y quemar azufre en él y aplicarme todos los castigos que puedan sobre la tierra y que mi alma sea torturada por los demonios en el infierno para siempre. Y quedaré mi voto, y dice, y quedaré mi voto por siempre por un lado de los caballeros de Colón, con preferencia a un protestante, especialmente, y que haré todo mi partido, hago lo mismo, y que si todos los católicos están, y dice que si dos católicos están luchando por convencerme de quién defiende más a la Santa Madre Iglesia, daré mi voto por él. Dice, no trataré, ni emplearé a un protestante, si está en mis facultades tratar o emplear a un católico, colocaré a una señorita católica en las familias protestantes, para que semanalmente rindan informes a los movimientos de los herejes. Entonces, aquí está la infiltración de los jesuitas en las iglesias protestantes. Dice, que me preveré de las armas y municiones a fin de estar listos para cuando la Santa Orden me sea ordenado defender a la Iglesia, ya como individuo o como milicia del Papa. Esto es el famoso juramento de los jesuitas. Entonces, para terminar, quiero leer la carta del presidente de los Estados Unidos. La carta del presidente de los Estados Unidos, Henry Truman, al Papa Pío Pío XII. Carta del presidente Henry Truman al Papa Pacelli Pío XII. Dice, la carta está Washington, D.C. Estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Ay, óiganlo bien la carta que le escribió el presidente de los Estados Unidos, Henry Truman, al Papa Pacelli Pío XII. Dice, nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación el pueblo que me eligió su jefe ejecutivo es una nación demócrata, amiga de la paz. Por lo tanto, es mi deber conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de la gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de nuestra iglesia, amantes de la política y de la guerra, se sentaron como principio de nuestro gobierno de no permitir nuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson,
uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Por eso usted es la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor del Vaticano, del Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán celebrados con Mussolini en el año de 1929. Este fue el principio de la traición. Óiganlo bien, hermanos protestantes, vuelvo a leer. Este fue el principio de la traición de la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los errores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Medford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro Fight for Living, que fue publicado en 1940. La traición al mundo cristiano no se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más: desafortunadamente los propósitos del fascismo están en el gran conflicto con la comunicación. Vuelvo a leer otra vez la carta del presidente Henry Truman como una evidencia en la historia de lo que la Iglesia Católica ha hecho, que fue culpable de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una carta del presidente Henry Truman al Papa Pacelli, Pío XII. Esta es una evidencia en la historia para aquel persona, aquel protestante o aquel hermano sincero o aquel católico sincero que quiera salir de este sistema católico apostólico romano. Aquí está la evidencia. Carta del presidente Henry Truman, el Papa Pacelli, al Papa Pacelli, Pío XII. Dice: Washington, D.C. Dice: estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que le pertenece solo a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió, su jefe ejecutivo, es una nación demócrata, amiga de la paz. Por lo tanto, es mi deber conseguir la cooperación de aquellos que realmente ayudan y han dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla, y no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, se sentaron como principio de nuestro gobierno de no permitir vuestra intromisión en asuntos de su gobierno. Aprendieron bien esa lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo del pueblo alguno manejado por el clero que no haya tenido un gobierno civil que haya sido libre. Tremendo eso, hermanos. Sigo leyendo.
Por eso usted es la última persona en el mundo que yo pueda enseñarme. Por eso usted, la última persona en el mundo que pueda enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán celebrados con Mussolini en el año de 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor e historiador de mi país, Lewis Melford, que no es comunista ni odia a los católicos, escribió lo siguiente en su libro, Fight for Living, publicado en el año de 1940. La traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Dice algo más. Desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en el gran conflicto con los de una república libre, como lo es los Estados Unidos de América. En este tratado, la Iglesia Católica fue su aliada y una potente aliada de las fuerzas de destrucción. En esa época, muy pocos de los que vivieron en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo como usted y el Papa Pío XI lo conocían, pues fueron los que fomentaron la guerra y aliaron su iglesia a él, al fascismo. Usted mismo fue especialmente preparado como un joven sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la Primera Guerra Mundial. Usted y el Kaiser hundieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el excretado Von Poppel, un segundo papa que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso firma con él, cardenal Eugenio Pacelli, y la de Hitler en el concordato en el Vaticano firmado en 1933. Nadie creerá jamás que usted ignorase del complot de Hitler y sus nazis estaban preparando contra nosotros. El propósito del biógrafo católico dice que usted durante esos años era el hombre informado del Reich. Después de la firma del concordato por usted y el Von Poppel de hacer aspersiones con agua bendita a Hitler, dándole la impresión de que resucitaba, Von Poppel, que logró escapar de Nürnberg, se actaba en la siguiente forma: el tercer Reich es el primer poder que no solamente reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados enviados contra indefensos etíopes. De vuestro cardenal Zucker de Milán, proclamado el robo de Etiopía, óiganlo bien, proclamado el robo de Etiopía como una cruzada santa, para llevar en triunfo a Etiopía a la cruz de Cristo. Mientras tanto sigue usted llamando a su iglesia la iglesia de Dios, y pretende que yo, como jefe de un Estado civil, le admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre la justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos. Para que cuando antes declare la guerra a Rusia,
usando los mismos métodos empleados por Hitler para lograr la solidez de sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere que despreciemos nuestro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes. Usted quiere que despreciemos nuestro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes a una muerte horrible. Que sobre los cadáveres de Hitler y Mussolini terminemos la lucha que aquellos empezaron con la ayuda suya y a quienes nosotros derrotamos. Si estos Estados Unidos de América desean la paz, pues de todas las naciones, solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas y protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitáramos, nuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndola retroceder a la Edad Media. Si perdiésemos o nos debilitáramos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Y su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviviese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Patelli, es mi deber como jefe de este país predominante de protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sinceramente suyo, Henry Truman, presidente de los Estados Unidos de América. Hermanos, pregunta. Hasta ahí hemos mostrado todas las evidencias de quién es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hasta ahí hemos mostrado todas las evidencias de quién es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, yo pregunto, ¿suena eso como el Espíritu de Cristo? ¿Suena eso como el Espíritu de Cristo, hermanos? Yo creo que no, que eso no suena como el Espíritu de Cristo. Yo creo que no, eso no suena como el Espíritu de Cristo. Hasta aquí hemos mostrado todas las evidencias. Para cualquier sincero que quiera salir de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para cualquier sincero que quiera salir de las iglesias evangélicas protestantes, hemos mostrado todas las evidencias de quién es el verdadero anticristo, el representante de Satanás en la tierra, que es el Papa y que es la ramera de Apocalipsis capítulo 17, que fue la causante número 1 de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y que fue la causante del asesinato en el Santo Oficio de la Inquisición en la Edad Media, del protestantismo, de todos los protestantes que fueron quemados, torturados y asesinados por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y antes del Santo Oficio de la Inquisición, por allá la matanza de los hugonotes y también la matanza de los albigenses y la matanza de los valdenses. Cuando los mataron y los asesinaron, los persiguieron en el norte y el sur de Italia y parte de Francia. Eso hicieron la Iglesia Católica Apostólica Romana y he mostrado todas las evidencias y quisiera mostrarles mucho más citas. No sé si haya tiempo. Pregunto, ¿hay tiempo para leer otras citas? Amén. Aló, ¿me escucha? ¿Hay tiempo para leer otras citas? Sí, amén. Hay unas citas de la herida mortal que yo quiero leer sobre el concordato que se firmó cuando se empezó a sanar la herida mortal de la Iglesia Católica. Dice, voy a leer, esto es de Jorge Trevor, Roma desde la caída del Imperio Occidental, la página 439 y 440. Dice, el objetivo del directorio francés era destruir el gobierno pontificio, pues este era el enemigo irreconocible de la República, al anciano Papa Pío VI, que le pidió que erradicara el gobierno temporal, pero cuando rehusó hacerlo,
lo arrastraron desde el altar, los anillos le fueron arrancados de los dedos, y finalmente, después de declarar que su poder temporal había sido abolido, los vencedores llevarían al Papa cautivo a Tuscany, donde nunca regresó. Las posesiones temporales del clero y de los monjes fueron declarados propiedad nacional, y dueños previos fueron echados en la prisión, y el papado se había extinguido. No quedaba un vestigio de su existencia, y ninguno de los poderes católicos romanos levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad externa ya no tenía príncipe ni pontífice en su obispado. Estaba cautivo y moribundo en las tierras extranjeras, y ya se había dado el decreto de que no se permitiera que un sucesor ocupara su lugar. Esto está en el libro del historiador Jorge Trevor, Roma desde la caída del Imperio Occidental, página 439 y 440. Esto fue cuando la Iglesia Católica recibió esa herida mortal que está en Apocalipsis capítulo 13, el verso 3. Aquí cumpliéndose la profecía. Ahí estoy mostrando una de las evidencias, y aquí hay otra de Archol Allison, de la Historia de Europa, volumen 1, página 26, capítulo 26, página 543 y 544. Dice: una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno fue despachar una orden a José Bonaparte en Roma para que promoviera con todos los medios a su alcance la revolución en los estados papales, y que por encima de todo se asegurara que cuando muriera el Papa no se eligiera un sucesor al trono de San Pedro. Vea lo que dice, eso está en Historia de Europa, volumen 1, capítulo 26, página 543. Ahí está. Entonces, ahí están las evidencias, estoy leyendo las evidencias de la herida mortal que le causó Francia al papado. Y puedo seguir leyendo más evidencias. Por ejemplo, está la de Historia de Francia, tomo 2, la página 364 y 369. Dice: Berthier avanzó a la ciudad y se posesionó de todas las puertas de Roma. Dio 4 horas para que las tropas papales abandonaran el palacio. El Papa y todos sus cardenales, menos 3, fueron tomados prisioneros. Poco después de su entrada triunfal, se colocó el árbol de la libertad en el Capitolio y se hizo una declaración de que todos los que antes habían estado bajo el dominio del Papa, ahora constituirían una libre república bajo la protección del ejército francés. El insulto fue planeado, pues el Papa fue llevado cautivo en el mismo aniversario de su asunción al trono de San Pedro. Estaban celebrando un servicio especial en la Capilla Sistina y recibió felicitaciones de parte de sus cardenales. Y Berthier y el comisario y el general Heckler y el comisario general del ejército francés, Cerboni, comandante de las tropas francesas en la ciudad, abruptamente entraron y anunciaron que su autoridad había concluido y su territorio le fue confiscado, y los guardias suizos fueron despachados. En su lugar se colocó una guardia republicana, y el Papa fue llevado en cadenas a varias ciudades de Italia y finalmente fue llevado a Valencia, Italia, donde murió 18 meses más tarde. Y eso está en Juan Adolfo, Historia de Francia, tomo 2, página 364 a la 369. Entonces, ahí está cuando recibió la herida mortal, confirmando así una de las características que yo mostré, y aquí muestro cómo se empezó a sanar. Otra cita tomada del Diario Oficial del Vaticano del 12 de febrero de 1929, cuando la herida mortal se empezó a sanar. Dice: en 1929 recuperó el territorio reconocido mundialmente como nación, Tratado de Letrán con Mussolini. Somos ahora los testigos, como se firma el documento, mientras la tinta sale de esta pluma, se está sanando la herida.
Eso está en el diccionario, en el diario oficial del Vaticano del 12 de febrero de 1929. Hay otra declaración que está también bajo el título de Mussolini y Gasparín, firmando el histórico Pacto Romano. Dice, el asunto del Estado romano esta noche llegó a ser algo más del pasado, y el Vaticano llegó finalmente a estar en la paz con Italia, y al firmar el documento memorable que ha sanado la herida del Vaticano. Gran cordialidad se manifestó de ambos lados. La crónica de eso está en la Crónica de San Francisco, 12 de febrero de 1929, bajo el título Mussolini y Gasparini firman el histórico Pacto Romano. Se ha firmado el histórico documento otra vez en el Vaticano, en un estado libre e independiente. Eso está en Los Angeles Times, febrero 11 de 1929. Y otra declaración, cuando el Papa Pío XI salió al balcón de la historia de mañana del 11 de febrero, a la histórica mañana del 11 de febrero de 1929, más de 200.000 personas gritaron a voz en cuello, Papa, el Papa para siempre vive. Ahí están las evidencias históricas de que la herida mortal del papado comenzó a sanarse en 1929 bajo el Tratado de Letrán y se terminó de sanar el 31 de octubre del año 2017, cuando las iglesias protestantes volvieron otra vez a los brazos de su madre, la ramera de Apocalipsis capítulo 17, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en cabeza del representante de Satanás, el anticristo, el verdadero anticristo, que es el Papa. Hermanos queridos, que este tema haya sido para la honra y gloria de Dios, y que sirva para despertar las conciencias, tanto de los americanos, tanto de los estadounidenses, aunque ha sido dado al español, puede ser traducido al inglés. Aquellos estadounidenses sinceros que conozcan su historia, que un colombiano de acá, de América Latina, les está refrescando su historia de allá. Y ustedes, señores americanos, señores estadounidenses, que conozcan su historia y que se lean la carta del presidente Henry Truman. Señores protestantes y señores católicos, almas sinceras que se encuentran bajo este sistema corrompido y apóstata, la Iglesia Católica, y bajo los otros sistemas de organizaciones religiosas, las iglesias evangélicas protestantes, los sinceros, Apocalipsis 18, 1 al 4, salid de Babilonia, pueblo mío. Es el llamado en esta noche, hermanos. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué deben salir? Para que no sean partícipes de sus pecados. Y ya acabamos de desglosar, a la luz de estos 5 temas, acabamos de desglosar cuáles son sus pecados. Ya hemos desglosado cuáles son sus pecados. Ahora, ¿para qué deben salir? Para que no sean partícipes o cómplices de sus pecados. Y la segunda, para que no recibáis parte de sus plagas, porque este mundo va a ser destruido. Aquellos que guarden ese falso día de reposo, que es el domingo, que hoy en día es declarado por el Papa como el día de la familia, que es declarado como el día del medio ambiente, como el día del cambio climático, como el día de la familia, proclamado por el Papa, bajo su movimiento, bajo sus sindicatos, a través de los sindicatos, por debajo de bambalinas, por debajo de cuerda, el papado está promoviendo la ley dominical, está promoviendo el domingo como día de reposo, este falso día de reposo, el día de su autoridad, lo está declarando el día de la familia a nivel mundial y en todas las naciones, en todos los gobiernos del mundo. Se están implementando leyes por debajo de cuerda para imponer el domingo como día de reposo por ley. Entonces, es un llamado a los sinceros que están dentro de la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que salgan de estas iglesias, que salgan para que no sean partícipes de sus pecados, ni sean partícipes, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos queridos, que este tema haya sido para la honra y gloria de Dios. Y como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice Cristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos sinceros, escuchen la voz de Dios. No es la voz mía, es la voz de Dios a través de su palabra que les ha mostrado las evidencias por la historia y las evidencias por la Biblia. Las evidencias por los historiadores
y por las mismas fuentes católicas, se las acabé de leer el día de hoy, evidencias que no podemos negar, y si somos sinceros debemos salir de ese sistema. Entonces, salid de Babilonia, pueblo mío, dice el Señor, en Apocalipsis capítulo 18, verso 1 hasta el versículo 4. Salgan, hermanos queridos, salgan de estas iglesias que están fornicando con Roma a través del ecumenismo, a través del Concilio Mundial de Iglesias y a través de la falsa así llamada libertad religiosa y a través de las personalidades jurídicas, organizaciones religiosas a través de los estados. Hermanos queridos, que este tema haya sido para la honra y gloria de Dios, y vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Amado Padre que moras en el reino de los cielos, bendito y alabado y glorificado y ensalzado sea tu santo nombre. En esta hora, un grupo de hijos tuyos doblamos nuestras rodillas. Permite, Señor, que si es tu santa y divina voluntad, permite, Señor, que este tema sea grabado en las mentes y en los corazones sinceros, que los corazones sinceros investiguen y estudien por la historia y por la Biblia quién es el verdadero anticristo, y que se den cuenta a saber de este tema, a través de este tema, Señor, que se den cuenta quién es el verdadero anticristo, y que las conciencias sean las conciencias de los sinceros hijos de Dios que se encuentran dentro de Babilonia la Grande, y todas las iglesias que están fornicando con Babilonia y con los reyes de la tierra, sean despertados estos sinceros y que puedan salir y tomar una decisión para la honra y gloria de tu santo nombre, y que hagan pacto contigo y que salgan de estas iglesias y que se unan al pueblo de Dios que está defendiendo y levantando la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento del santo sábado, el séptimo día de la semana, el sábado, el sello tuyo como gran legislador y como nuestro creador y nuestro Padre eterno, y desenmascarando el falso día de reposo, el primer día de la semana, que es el domingo. Señor, que estos sinceros salgan. Despierta las conciencias a través de tu Santo Espíritu, y a nosotros síguenos dirigiendo para predicar y enseñar la verdad y nada más que la verdad de tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a prepararnos para los acontecimientos finales que están pasando y que están sucediendo en este planeta Tierra. Padre eterno, danos tu bendición, quédate con nosotros en este santo sábado. Súplicas que te pedimos y te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino solamente en los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Amén.